Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmelo José. El tema a exponer es espejo en disco práctico. Espero sea de su agrado. Comencemos. Objetivo: conocer los distintos niveles de RAID para la administración de unidades de almacenamiento y copia de seguridad. RAID. ¿Qué es un RAID? Es un conjunto redundante de discos independientes. Originalmente era conocido como Reboot Array. Hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o replica los datos. Dependiendo de su configuración, a la que suele llamarse nivel, los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de estas, que en un solo dispositivo de última generación podía tener. Modo de implementación. Si la implementación se hace por hardware, necesitamos una controladora que lo incluya, las cuales no suelen ser nada baratas, además de tener que crear el array directamente con discos físicos, lo que va a limitar su campo de acción. Por lo tanto, la implementación por software nos permite mucha más flexibilidad en su uso, pudiéndose crear los arrays sobre participaciones en lugar de discos, pero en la contrapartida, este tipo de acceso a los discos consume más tiempo de procesador. Características de implementación. La distribución de datos en varios discos puede ser gestionada por hardware dedicado o por software. Además, existen sistemas de RAID híbridos basados en software y hardware específico. Con la implementación por software, el sistema operativo gestiona los discos del conjunto a través de una controladora de disco normal, ID, ATA, Serial ATA, SSI, SAS o Fibre. Una implementación de RAID basada en hardware requiere al menos una controladora RAID específica, ya sea como una tarjeta de expansión independiente o integrada, en la que la placa base que gestione la administración de los discos y efectúe los cálculos de paridad necesaria para algunos niveles de RAID. Niveles de RAID estándar. Los niveles RAID usados con mayor frecuencia son RAID 0, RAID 1 y RAID 5. RAID 0, también llamado conjunto dividido o volumen dividido, distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos. Se usa normalmente para incrementar el rendimiento, aunque también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a partir de un gran número de pequeños discos físicos. RAID 1. Crea una copia exacta o espejo de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. Un conjunto RAID solo puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos. Un RAID clásico consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco. Es decir, la probabilidad de fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los discos, pues para que el conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos. RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. Generalmente el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el cálculo de paridad. Ventajas del uso de RAID. RAID puede mejorar el uptime. Los niveles RAID 1, 0 más 1 o 10,5 y 6. Sus variantes como el 50 permiten que un disco falle mecánicamente y que aún así los datos del conjunto sigan siendo accesibles para el usuario, en lugar de exigir que se realice una restauración costosa en tiempo desde una cinta DVD o algún otro medio de respaldo lento. Proceso. Creación de un RAID 0. Para crear un RAID 0, el usuario debe ubicarse en administración de equipos y después en administración de discos. 2. Una vez ahí, deben iniciar los discos en caso de que no haberse iniciado.
también ponerlos en modo dinámico. 3. Se selecciona uno de los discos y elegimos la opción volumen nuevo. 4. Después nos aparece una ventana con la cantidad de discos disponibles para ser seleccionados. Creación de RAID 1. Se deben realizar exactamente los mismos pasos que en la creación del RAID 0. 2. Se agregan los discos que se desea para este tipo de RAID. 3. Finalmente se muestra en la ventana de administración de discos los discos reflejados. En conclusión, la seguridad de los datos del servidor debe estar siempre garantizada tanto en el servidor mismo, mediante el uso de soluciones RAID y realización de copias de seguridad. RAID nos provee un mecanismo para crear un único disco virtual a través de un conjunto de discos independientes, pudiendo ganar la velocidad de acceso, seguridad de nuestros datos ante un fallo eventual de algunos de nuestros discos.